Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde las oficinas del área de opinión del periódico El País de Madrid, posiblemente el más influyente en el mundo hispanohablante. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y le doy la bienvenida al invitado de este programa, es un invitado muy especial, José Ignacio Torreblanca, el jefe de la sección de opinión de este periódico del País de Madrid. Nacho, gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Ha seguido usted muy de cerca todo lo que pasa en Europa desde hace varios años, y muy recientemente se cumplieron los 60 años de la Unión Europea, desde cuando se creó la famosa Comunidad del Carbón y del Acero, tras la Segunda Guerra Mundial, comunidad de la que formaron parte pues, Alemania y Francia e Italia y los países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Pero llega la Unión Europea a estos 60 años cuando el Reino Unido ha decidido irse después del referendo del Brexit del pasado mes de junio. Llega con una situación económica complicada en algunos países, con una crisis de refugiados de la guerra de Siria que llegan a esta zona del mundo. Y el euro, además, que fue en su momento un gran proyecto, entró en circulación el 1 de enero de 2002, pues no había habido una moneda en toda esta zona del mundo, una moneda única desde tiempos del Imperio Romano. ¿Está maltrecha esta Unión Europea? Los cuatro grandes líderes europeos, Angela Merkel de Alemania, el primer ministro de Italia, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy y François Hollande, el presidente de Francia, se reunieron en Versalles, cerca de París, para ver si vuelve a haber una Europa de dos velocidades, que unos vayan más rápido que otros. ¿Esto está mal o hay motivos para seguir ilusionando? Bueno, el problema de la Unión Europea es que cumple 60 años y en algunos casos parece una persona mayor, anquilosada, con problemas de movilidad y de movimiento, de capacidad de iniciativa, pero probablemente en tiempo histórico, para lo que representa el proyecto de la Unión Europea 60 años, en algunas cosas es casi un adolescente, ¿sabes? Alguien que no ha echado a andar todavía, ¿no? Que le faltan tantísimas cosas que damos por hecho que tienen los estados, por supuesto. La Unión Europea, después de 60 años, sigue sin ser un estado como otro y no lo podemos comparar con un estado, tampoco es una nación porque no hay europeos, ¿no? En ese sentido, tampoco es una democracia, sigue siendo, Jacques Delors dijo que era un objeto político no identificado, ¿no? Era un ovni, algo que andaba por allí, ¿no? Y es cierto que se ha hecho siempre a golpe de crisis, ¿no? Algunos intentan hacer de esto una virtud, pero realmente tienes que tener cuidado porque como hay gripes de las que sales, ¿no? Fortalecido, y hay gripes que se te llevan por delante. Y lo que le ha pasado en estos últimos años es que ha tenido casi una tormenta perfecta de concatenación de varias crisis, ¿no? Desde una crisis financiera que arranca fuera en Estados Unidos, la crisis financiera que Estados Unidos resuelve muy rápido porque tiene los instrumentos desde el 2008 para arrojar todas esas inmensas cantidades de dinero, rescatar a la General Motors, poner en marcha un programa. Nosotros eso lo hacemos hasta el 2012, no somos capaces, porque no teníamos los instrumentos para hacer esto. Y mientras tanto se genera una ruptura muy grande, norte-sur, este-oeste, desigualdad y con un proyecto que no tiene una reserva de legitimidad muy fuerte, porque su legitimidad es por los resultados, no es una identidad nacional que la gente aguante, como dicen los americanos, my country right or wrong, ¿no? Te sigues, ¿no? Tienes esa capacidad de sufrir, ¿no? Esa resistencia. Entonces el proyecto está en una situación de fragilidad, primero por la falta de resultados económicos, que genera una desafección política, y también a su vez tenemos un desafío exterior. El proyecto europeo se hizo con un paraguas de seguridad proporcionado por Estados Unidos, con una subcontratación de esa seguridad para que nos pudiéramos concentrar en arreglar nuestros problemas internos, salvaguardados del exterior. Pero el mundo avanza muy rápidamente, estamos rodeados casi de un anillo de conflictos que van desde el Atlántico hasta el Ártico, y todo ese contexto fácil o, si quieres, agradable, en el cual los europeos podíamos ir a nuestro ritmo, ha desaparecido. Y la crisis de Siria ha demostrado que ni somos capaces de actuar en política exterior para prevenir los conflictos en origen, ni tampoco tenemos la capacidad de control de asilo, de refugio, de fronteras, para recoger los resultados de esos conflictos en destino. Y por lo tanto toda esa crisis de asilo y refugio ha alimentado el populismo, los partidos eurófobos o xenófobos, y casi se lleva por delante la libre circulación de personas
el espacio Schengen, algo que es esencial para que funcione el mercado interior. Por lo tanto, tenemos múltiples desestabilizaciones y lo que hemos visto este fin de semana, el 25 con el 60 aniversario, es un gran fin de semana de discursos. Delors, el presidente, decía otra vez que después de los discursos de los domingos llegan los lunes, y los lunes son muy duros para la Unión Europea, y este lunes está siendo particularmente difícil. ¿Qué tanto impacto ha tenido para la Unión Europea el Brexit, o va a tener el Brexit? Porque el Reino Unido, aunque no fue de los países fundadores, aunque incluso Francia llegó a bloquear la entrada del Reino Unido a la Unión Europea, pues es una potencia económica. Es verdad que ahí no circulaba el euro, es verdad que la política migratoria del Reino Unido es distinta a la que tenían los otros países de la Unión, pero ¿qué efectos puede tener eso en los otros 27 miembros de la Unión Europea, el hecho de que el Reino Unido diga adiós? Bueno, el Brexit es como el propio Nigel Farage del Partido de la Independencia del Reino Unido anunció, el ensayo general de lo que iba a ocurrir con Trump, ¿no? Es un mini ensayo de el acceso o el triunfo de una propuesta radical, populista, con muy poco anclaje en los datos, con mucho desprecio por los mecanismos tradicionales de la democracia representativa y con una vinculación emocional. Y para los europeos ha sido un shock en el sentido de que en la democracia más consolidada, donde siempre hemos explicado a todo el mundo, a nuestros lectores, a nuestros alumnos, que el Parlamento y la democracia parlamentaria, la solidez de las instituciones británicas, era el país que no podía nunca caer en la demagogia y en el populismo fácil, porque tenía unos representantes elegidos en circunscripciones, responsables, unos partidos, unas instituciones. Y sin embargo, lo inconcebible ocurrió. Y ha sido un shock porque los británicos tenían ya una relación especial, tenían una relación especialmente especial, en tanto en cuanto demostraban que se podía estar en la Unión Europea de muchísimas maneras, que la Unión Europea no es, como dicen los euroescépticos, citando a la Unión Soviética, una cárcel de pueblos, ¿no? Es un sitio donde precisamente rige el consenso y la no coacción. Todo se hace por unanimidad y no se le impone a nadie. Y de ahí que el Reino Unido tuviera un estatuto muy privilegiado. Se salía del presupuesto, no estaba en la moneda, mantenía sus controles de fronteras de una forma además bastante asimétrica. ¿Quién les hizo pensar a los británicos que iban a retomar el control sobre algo sobre el cual ya tenían el control? Porque cualquier ciudadano europeo al entrar en el Reino Unido enseña su pasaporte, pero los ciudadanos británicos no enseñan su pasaporte al entrar en Europa ni a circular libremente por ella. Por lo tanto, ellos tenían una situación muy privilegiada, pero la confluencia de estos movimientos euroescépticos, una prensa enloquecida desde hace muchísimo tiempo, provocó este cataclismo, que es responsabilidad de sus élites y de su partido conservador, que estaba muy dividido. Y nos ha dejado a todos un sabor muy amargo. Hay quienes a partir de ahora dijeron, alegrémonos, por fin se van, son un incordio, que se vayan, ¿no? Que nos dejen en paz. Pero realmente es un fracaso del proyecto, es un fracaso, yo creo, de la propia democracia británica, y sobre todo es una traición a las generaciones más jóvenes, porque votaron los mayores en nombre de los jóvenes, y parece muy difícil revertirlo. La negociación será dura, sucia, complicada. Nadie ha hecho nunca esto, de desconectarse de la Unión Europea, porque la Unión Europea rige el orden legal de los tratados, rige desde el agua, la calidad del agua corriente a la basura que recoge uno, la electricidad, del medio ambiente, la sanidad, ¿no? Es mucho más que una organización internacional, y desenchufarse, desconectarse de esto puede llevar décadas, nadie lo sabe. Dicen que son 56.000 leyes las que tienen que derogar, cambiar. Es una pesadilla para todo el mundo que no sabemos todavía cómo va a terminar. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa desde el diario El País de Madrid con José Ignacio Torreblanca, el jefe de opinión de este periódico. Hay elecciones muy importantes en este año en Europa, que además pueden tener incidencia en el futuro de la Unión Europea. Las primeras son en Francia. La primera vuelta electoral es el 23 de abril y si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, la segunda vuelta será el 7 de mayo.
Según todas las encuestas, a esa segunda vuelta pasarán dos candidatos. Marine Le Pen, la jefa y líder del Frente Nacional, partido xenófobo que quiere sacar a Francia de la Unión Europea por una parte, y por otra parte el candidato independiente de centro-izquierda, Emmanuel Macron. Algunos dicen que sería un milagro si lograra entrar a esa segunda vuelta en lugar de alguno de estos dos, François Fillon, el candidato conservador, pero después del escándalo conocido como el Penélope Gate, según el cual él le pagó unos $800.000 a su mujer Penélope para que lo asesorara cuando él era parlamentario, cosa que no es ilegal en Francia, lo ilegal es que ella no realizó absolutamente ningún trabajo, pues sería un milagro que el señor Macron entrara allí. ¿Qué mirada tiene usted sobre estas elecciones francesas? ¿Qué puede pasar? Porque algunos dicen que si llega a ganar la señora Le Pen y convoca otro referendo, pues esto sería un Frexit, es decir, la huida de Francia, la salida de Francia de la Unión Europea, y por supuesto eso sería expedirle la partida de defunción a la Unión. ¿Qué cree usted que va a pasar? Bueno, es que el relato, estábamos recordando en estos tiempos la teoría de las fichas del dominó, cuando los países del sureste asiático iban a caer como fichas de dominó en manos del comunismo. Parece que los populistas eurófobos han construido esta especie de relato épico también parecido, ¿no? de ya ganamos en el Reino Unido, Trump es este fenómeno, va a ayudar, y tenemos esta pinza o casi asedio, porque el señor Putin también parece conchavado, como decimos aquí también con el señor Trump. Erdogan también está enseñando esta tendencia autoritaria. Tenemos en Polonia y Hungría como que parece que las primeras plazas dentro también de la Unión Europea han caído ya en manos de populismos, ¿no? Entonces parece esto el asedio de la Unión Europea, y la plaza fuerte que se juega es desde luego Francia, porque Francia no puede caer, ¿no? Si cae Francia, ahí sí que hay un efecto dominó. El problema que tenemos además en Francia es que tenemos un sistema electoral que se lo juega todo a una carta, no es un sistema proporcional. En el resto de Europa los populismos que están en una representación en torno al 20% y no pasan de ahí, entran en los parlamentos, condicionan, pero también fracasan, no se les da todo el poder de golpe. Pero los sistemas presidenciales producen este efecto de que el ganador se lo lleva todo, y se pueden producir consecuencias no intencionadas. El sistema electoral francés es particularmente perverso porque fragmenta mucho el voto en esa primera vuelta, y se puede colar o puede desperdigarse tanto el voto anti-Le Pen que nos encontremos con que hay candidatos que no están en condiciones en una segunda vuelta. Probablemente incluso sabemos que todo el mundo se unirá contra Le Pen en la segunda vuelta, y no hay un 51% de franceses que apoyen a Le Pen. Si lo hay, estamos perdidos, porque lo acabarán ganando. Yo creo que no es el caso, y que igual que hemos visto al final en los Países Bajos, en Holanda, que el populismo tiene un techo natural, choca, baja, se desgasta a los demás. Lo importante quizá es que el efecto de los populistas es cuando no ganan, pero condicionan el discurso de todos los demás y exportan sus políticas, ¿no? Y eso es lo que, cuando contaminan a la derecha y se la llevan a la extrema derecha, etc. Por lo tanto, yo pienso que en Francia no va a ganar Le Pen casi, y que si, por el contrario, ganara Macron, tendríamos una primavera europea, porque Macron es desde luego europeísta, tiene un discurso fuerte. Algo que están haciendo los populistas, que ya era hora, era provocar la reacción en el campo contrario. Es decir, que por otra parte la posibilidad, y esto lo vimos en Holanda, en Alemania estamos teniendo manifestaciones europeístas, la posibilidad de que accedan al poder hace que la gente empiece a tomárselos en serio, en vez de pensar que son unos marginales, ¿no? Y por lo tanto yo creo que en Francia las cosas no van a salir mal y que podríamos tener un renacer. Pero puede haber un accidente por el camino si se cuela en la segunda vuelta Le Pen contra un candidato, por ejemplo, de muy extrema izquierda, que haya conseguido, digamos, imaginemos el 12%, pero todos los demás han conseguido también el 11%, ¿no? Sí, sí. Y eso puede provocar una elección a una sola carta, como ocurrió en Austria, donde enfrentes a una persona de extrema derecha contra un ecologista o de extrema izquierda. Y los electores o se queden en casa o tengan que decidir qué es el mal menor, y esa es la pesadilla que deberíamos intentar evitar, pero que hay elementos de cóctel ahí suficiente para encontrarnos en ese escenario tan terrible, ¿no? ¿Y cuál es su pronóstico en Alemania? Elecciones el 24 de septiembre. La señora Angela Merkel, que lleva varios años en el poder, quiere continuar,
pero ahora aparece Martin Schulz, un candidato que puede llegar a recoger un segmento de votos muy importante, y existe esta alternativa para Alemania, partido que también es xenófobo, pero que por supuesto aparentemente no logrará tener mayoría suficiente, o por lo menos incidir para la hora de formar una coalición de gobierno. ¿Seguirá la señora Merkel, que es como la mujer o la persona más poderosa de la Unión Europea en el país, que es la locomotora económica de la Unión? Alemania yo creo que no nos debe preocupar tanto, porque el propio sistema es un sistema parlamentario con múltiples posibilidades de coaliciones entre fuerzas que son enormemente pragmáticas a la hora de pactar. Vimos a Angela Merkel extendiendo su mano a los verdes en determinados gobiernos regionales, en coaliciones como los semáforos que llaman ellos de todos los colores. Es un país con un enorme pragmatismo y donde las líneas del campo de juego están marcados. Ahí, aunque ha habido algunos socios que han tenido alguna tentación populista a raíz de la crisis de los refugiados, pero yo creo que es un país que está muy vacunado por su propia historia, su propia conciencia de sí mismo contra este tipo de fenómenos, y además de vacunado ideológicamente con un funcionamiento práctico. Schulz puede ser canciller, pero a lo mejor requiere también seguir gobernando en coalición y se pueden dar la vuelta a las tornas. Yo creo que los alemanes son admirables en su manera de construir una política centrista, y es un ejemplo porque demuestra que hay elecciones que no tienen por qué ser siempre binarias, y que la democracia es elegir, pero a veces esas elecciones polarizan y dividen tanto que hacen imposible el día después. Y lo que sabemos de Alemania es que el día después es siempre bastante más fácil. A lo mejor hay demasiados pocos alemanes en el resto de Europa, pero los alemanes de momento yo creo que aguantan. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde el diario El País de Madrid. Nacho, ganó las elecciones en Estados Unidos Donald Trump el 8 de noviembre, se posesionó como presidente de Estados Unidos el 20 de enero, ha sido partidario del Brexit, es partidario de algunas personas o de líderes políticos aquí en Europa que no favorecen muchísimo el proyecto de la Unión Europea. ¿Cómo van estas relaciones de la Unión con Trump? ¿Qué prevé usted aquí en adelante? Bueno, ahí sí que, aunque nuestros líderes políticos no lo pueden decir en público, alguno lo insinuó o se aproximó a ello, como el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, no pueden decir en público lo que muchos piensan en privado, y es que Trump es una amenaza existencial y es el primer factor de inseguridad, o es un factor de inseguridad para la Unión Europea en aspectos fundamentales, y por eso incluso este desafío de si la OTAN, la Alianza Atlántica, está invalidada o no, si los europeos deben aumentar su seguridad, nos choca muchísimo, porque es cierto que los europeos deben aumentar su gasto en seguridad, pero Trump está acrecentando la inseguridad de los europeos. Trump está retrocediendo en tratados que tienen muchísimo que ver con la seguridad, que son, por ejemplo, los asuntos relacionados con el cambio climático, que es una amenaza directa a la seguridad de la gente de las futuras generaciones. El proteccionismo, tal y como lo ha planteado Trump, es también una amenaza para las sociedades europeas que están basadas en órdenes abiertos. Hemos valorado poco, yo creo, en ese sentido, o hemos tenido de momento este compás de espera para decir, bueno, esperemos y veamos, esperemos que no haga todo lo que dice que va a hacer, no tenga tiempo para hacerlo, o su administración sea tan incompetente. Pero ese programa yo creo, Trump es un torpedo en la línea de flotación de casi todas las cosas por las que Europa pretende luchar y pretende conseguir en el mundo. Y tenemos que digerir el impacto de esta onda de pulso electromagnético que casi nos apaga a todos los monitores. Y van a ser, yo creo, años difíciles. Hemos visto, por ejemplo, incluso en el tema de yihadismo y terrorismo, su comportamiento en Siria, su comportamiento con Putin, es un factor que está alimentando los factores que ponen en peligro a Europa. Y por lo tanto, no tiene muy poquito sentido que los europeos aumentemos nuestro gasto en defensa para hacer frente a una inseguridad que está generando en muchos sentidos los propios Estados Unidos. Y por eso es un desafío tan complicado. José Ignacio Torreblanca, gracias por haber estado en Club de Prensa. Muchas gracias. Y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.